El sistema político colombiano está conformado por un conjunto de reglas y de instituciones que le permiten funcionar al país más allá de quién esté en tal o cual cargo. En una dictadura, cualquier decisión es fácil y rápida. El dictador dice qué hay que hacer y el resto lo hace, gústele a quien le guste. En una democracia, el poder legislativo, es decir, el Congreso, hace las leyes, el Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, las ejecuta y el Poder Judicial se encarga de velar porque esas leyes se cumplan. Eso garantiza no solamente que haya una división de poderes, sino además que tengamos un sistema de pesos y contrapesos que controla un poquito más la concentración del poder, que es peligrosísima. Ahora, por encima de esos tres poderes solo hay uno, la ciudadanía, a la que también se le conoce como el pueblo o el poder constituyente. En este momento, el Poder Ejecutivo, en cabeza de Gustavo Petro, ha visto cómo el fundamento de su plan de gobierno, es decir, las reformas sociales por las que votaron los colombianos que lo eligieron, encuentran en el Congreso una barrera fortísima. En otras palabras, le tumban la mayoría de sus propuestas. Y resulta que el presidente, en tanto presidente y no dictador, no puede ir haciendo leyes, necesita del Congreso. Y los cambios estructurales que necesita Colombia no pueden hacerse si no es a través de modificaciones legales o de nuevas leyes. Mejor dicho, esto es un círculo vicioso que parecería condenarnos al estancamiento. Ese es el telón de fondo que explica la propuesta del presidente de convocar a un referendo. La única forma de que exista una ley que el Congreso no aprueba es mediante el mecanismo de decisión ciudadana. La gente es convocada a las urnas y decide si aprueba o no determinadas modificaciones legales. Eso es un referendo. Luego, la decisión que tome el pueblo se debe respetar por el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, que estaría llamado ya no a decidir si aprueba o no una ley, sino a redactar lo que decidieron los colombianos. Todavía no hay una propuesta estructurada de ese referendo que anunció en plaza pública el presidente, pero sí se sabe que de convocarse contemplaría 7 puntos. Avanzar en la reforma agraria y la transformación territorial y la verdad como mecanismo para implementar el proceso de paz entre el Estado y las FARC. Medidas para la adaptación del país a la crisis climática. Un nuevo ordenamiento territorial que priorice la inversión pública en el agua potable y el saneamiento ambiental. Las reformas política y de justicia. Garantías a los derechos universales a la salud, la pensión y la educación pública y gratuita. El Estatuto del Trabajo y el perdón social después de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Esos son. Tan pronto se conoció la nueva propuesta de Petro, brincó medio país político, alegando preocupadísimo que porque se quería saltar al Congreso, señalándolo no a la propuesta, sino a él, de cualquier cosa. Esto ha sido la comidilla de la semana que tiene ofendidísimo a un montón de gente, pero no es comprensible por qué. Es decir, el presidente lanzó una propuesta que es absolutamente legal, está contemplada en la Constitución y definitivamente es democrática. Es decir, esto no tiene nada ni de peligroso, ni de dictatorial, ni tendría por qué ofender a nadie. A los que quieren evitar a toda costa que Petro logre el cambio para el que fue electo, a esos los puede asustar, pero no ofender. Ahora, aunque las marchas del pasado 1 de mayo dan a pensar que el apoyo popular al gobierno es alto, las del 21 de abril también dejan ver que el rechazo es importante, así que no es tan evidente que de hacerse realidad el referendo del gobierno se logren los mínimos votos para pasar, es decir, una cuarta parte del censo electoral, que está en unos 39 millones de votos. Tampoco es claro que la gente decida si apoya o no los cambios constitucionales o legales. El reto es enorme, y particularmente en términos de comunicación y pedagogía de las propuestas, y además de convocatoria, no a la plaza pública, sino a las urnas. Parece, tal como están las cosas, una propuesta muy osada, pero posible, y efectivamente una forma legal y democrática de lograr los cambios. Y parece también que queda demostrado que las alaracas de muchos a cada cosa que propone el presidente son solo eso, alaracas. Café picante.